Está David Páramo. David, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo creo que debemos salirnos un poquito de la caja de hablar de Guillermo García Alcocer, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, y pensar para qué sirven las autonomías, qué son las autonomías, y que no es un logro neoliberal para estar a favor de las empresas, y que es algo que hemos construido todos los mexicanos. Mexicanos de izquierda, de derecha, de centro, de uno u otro lado del espectro político, hemos dentro de la democracia encontrado un sistema que es total y absolutamente correcto. A ver, yo lo diría así, detrás de cada organismo autónomo en el país hay un trabajo de la sociedad civil organizada. Y vayamos el INE, tomemos algunos. el INAI, todos. Tomemos algunos. ¿Qué te parece si empezamos por Banco de México? Sí. Antes de que Banco de México fuera autónomo, el secretario de Hacienda o el presidente le decían, oye, necesito que emitas más billetes. Oye, necesito que tomes decisiones que tienen que ver con el encaje legal. Desde que Banco de México es autónomo, la inflación se ha desplomado. Consistentemente la inflación ha bajado y eso ha mejorado los niveles de vida de la población. Tomemos otro, el INEGI. Antes, y hace no mucho en la historia de este país, decíamos, no, es que ¿cómo le vamos a creer a las cifras que dé el gobierno? ¿Qué pasa si un gobierno de repente, pensamos en un gobierno de carácter populista, vamos a crecer al 4? ¿Qué crees? Póngale ahí, ya crecimos al 4, pero no da. Póngale ahí que crecimos al 4. Para eso sirven, porque nos permite medir y saber bien e ir conociendo. La última vez que hubo una elección que no fue competida, que fue robada, fue la de 1988, que fue la última elección presidencial que organizó la Secretaría de Gobernación. Todas las demás que hemos tenido, que ha habido alternancia, que ganan unos, ganan otros, antes de 1988 casi en todas se sabía quién iba a ganar desde antes de la elección. Porque las organizaba el gobierno, eran al estilo Venezuela. Después de 1988, alternancia en el Congreso, alternancia en los estados, alternancia en los municipios. Solo quedan 5 estados del país sin alternancia. O sea, todos los demás han tenido. Las barbaridades, si no existiera el INAI, las barbaridades que nos hemos enterado gracias al acceso a la información, la Comisión de los Derechos Humanos que nos ha permitido conocer sobre los abusos del gobierno, todas estas se hacen de tal manera, están diseñadas de tal manera que sean un contrapeso y que el gobernante en turno, sea quien sea, no pueda abusar de ellas. A ver, la CNDH seguramente no existiría hoy o no hubiera existido desde 1990 sin el trabajo de una mujer llamada Norma Corona. Sin duda, o sea, siempre hay atrás una gran historia de la sociedad civil, un gran movimiento. La Comisión Reguladora de Energía, ya podríamos decir, es muy especializada. ¿Cuál es el trabajo de la Comisión Reguladora de Energía? Garantizar que los energéticos lleguen en condiciones, en las mejores condiciones para los mexicanos. No es de como se han equivocado, 11 de los 12 que fueron a hacer el ridículo como aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía, decían que su trabajo era defender a Pemex y defender a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es conflicto de intereses. Se tendrían que excusar, nada más por esa declaración, si los nombraran, se tendrían que excusar de cualquier asunto que tuviera que ver con Pemex o CFE, porque es un regulador del sistema y trata a todos en un piso parejo. Otro organismo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Antes del Instituto Federal de Telecomunicaciones había una empresa monopólica que abusaba de todos, los servicios de telecomunicaciones eran caros y malos. Hoy son baratos, eficientes, cada vez llegan a más mexicanos. Es el único precio que ha caído consistentemente durante los últimos 10 años. O sea, salvo la televisión de paga, todos han caído. La telefonía, que la gente piense cómo era la telefonía móvil hace 5 años y cómo es ahora. Al acceso de quien tenía. Entonces las autonomías están diseñadas porque si no, es más, no hubieran llegado partidos como Morena al gobierno si no existiera una gran cantidad de estos órganos autónomos. Porque son los que te garantizan que responden al mandato que tienen y no a las condiciones políticas. Cuando alguien es empleado del presidente de la República, secretario de Estado de un organismo no autónomo, pues le truenan los dedos y obedece o lo corren. A ver, por Aquí ejemplo, no, porque sus periodos pasan más allá del periodo gubernamental. un crimen como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, más allá de quién haya sido responsable. No verá.
no hubiera habido investigación. El gobierno de la hubiera dicho, CNDH. se murieron. Como, ¿Qué pasó? Ya como se acabó. los asesinatos del río Tula. Exactamente. Eso hubiera pasado. O como Aguas Blancas, Sí. que ahí empieza Sí. la sociedad. Es que es lo que tenemos que defender. Más allá de Guillermo García Alcocer. Sí. ¿Y cómo se puede hacer bien? Mira, hemos visto dos grandes ejemplos durante esta administración. Banco de México. En Banco de México entiende el gobierno que tiene que poner a funcionarios que den confianza a los mercados, que funcionen. De hecho, no es casual que el único tuit defendiendo las autonomías que se ha publicado por un miembro de la Junta de Gobierno de Banco de México es de Gerardo Esquivel. Que Gerardo Esquivel le contesta a Martí Batres que no hay autonomías buenas ni malas, que todas son buenas, pero que se deben sancionar si hay actividades ilícitas en alguna de ellas. No es casual que un militante cercano a López Obrador sea el único que lo haya defendido. Entonces no podríamos estar donde estamos. Y segundo, ¿cómo se hacen los nombramientos en la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Que debería haber una ley que fueran así en todos los órganos autónomos. INEGI y Banco de México hacen un examen ciego, o sea, de conocimientos generales. Dicen, a ver, ¿quiénes reúnen los requisitos para hacer tales, tales y tales? ¿Tienen ganas? Sí. Presentan un examen ciego y de los mejores perfiles se los entregan al presidente y él escoge con base en esos, son los 5 mejores calificados para el puesto. Y manda a esos, no mandas a los que les das línea y a los que son tus amigos. A ver, una última pregunta. ¿Qué significa o qué implica purificar a los organismos autónomos? No. Primero, ¿purificar de qué? Si hay acciones indebidas, deben ser sancionadas. Y yo insisto, cuando dicen vamos a purificar a la propia Comisión Reguladora de Energía. Neus Peniche trabaja, ella renunció a ser comisionada de energía para irse a trabajar a la Secretaría de Energía. Ella estaba vendida a los intereses de las empresas, ella era corrupta, ella tenía conflicto de intereses. Entonces, ¿qué hace en la Secretaría de Energía? ¿O cómo se usa políticamente el cargo? Entonces, lo que tenemos que pensar los mexicanos, la sociedad es, a lo mejor te gusta el gobierno de López Obrador, pero en 6 años va a haber otro gobierno que a lo mejor no te guste. Y las autonomías son justamente el contrapeso al seguidor de López Obrador. Imagínate que vuelve a ganar Salinas o alguno de tus monstruos, o Calderón. No tendríamos la información y no tendríamos los datos que tenemos hoy si no hubiera organismos autónomos. Y eso es lo que se debe defender. David, Pascal, muy buenas noches, que te vaya muy bien.